Hola, mi nombre es Eva y en este vídeo voy a hablarte de Antoni Gaudí. Seguro que conoces su obra, incluso has visitado algunos de sus edificios, pero con el motivo de la tercera edición del concurso CREADE, cuyo tema principal es la obra de Gaudí, vamos a entrar un poco más en detalle en su vida y también veremos sus obras más características. Comenzamos por la biografía. Antoni Gaudí i Cornet nace el 25 de junio de 1852 en una familia de caldereros. Es cierto que eso fomenta que Gaudí desde muy pequeño esté en contacto con los trabajos artesanos, la artesanía, los trabajos manuales, que luego también será un aspecto muy importante en su carrera profesional. Otro punto clave para entender la obra de Gaudí más adelante es el hecho de que pasó su infancia rodeado de naturaleza. Debido a su delicada salud, pasaba muchos tiempos en el Mas de Ruidons, en un entorno muy rural. Por lo tanto, eso también hizo que estuviera muy acostumbrado a pasar tiempo en la naturaleza. Es en 1870 cuando se muda a Barcelona y comienza sus estudios de arquitectura. Y hay una frase que todavía se recuerda del director de la escuela, Elies Rollent, cuando Gaudí terminó sus estudios, que dijo: no sé si hemos dado título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá. Y bueno, yo creo que ya ha pasado un tiempo y ya podríamos saber la respuesta. En el momento que Gaudí termina su carrera, sus estudios, abre un despacho en la calle del Col, en Barcelona. Y esta fecha es la más importante para su carrera profesional, 1878, cuando conoce a Eusebi Güell. Eusebi Güell es un empresario de la industria textil con mucho poder adquisitivo, que comienza una relación muy cercana con Gaudí, primero profesional y también con el tiempo personal, ya que compartían gustos, aficiones y tenían una relación de mucha confianza. Eso hizo posible que Eusebi Güell le diera mucha libertad de creación a Gaudí para sus edificios. Le dio muchísimos encargos y esa libertad creativa hacía que Gaudí pudiera experimentar y trabajar en su estilo propio. Conforme va avanzando la trayectoria profesional de Gaudí, él también va cambiando. Comienza en los primeros años teniendo una vida social muy rica, asistiendo a eventos culturales y siendo un personaje público muy importante, pero poco a poco, conforme va avanzando en su carrera, se va convirtiendo en una persona más introspectiva, se va encerrando un poco en sí mismo y también descuidando su aspecto personal. Gaudí murió el 10 de junio de 1926 atropellado por un tranvía cuando se dirigía a la Sagrada Familia para continuar con su trabajo. Y es cierto que debido a ese descuidado aspecto personal, lo que ocurrió fue que no supieron que era Gaudí, pensaron que era una persona sin recursos, que fue a los días cuando consiguieron reconocerle y ya se celebró su despedida en un evento multitudinario en la ciudad. Muy bien, para entender la obra de Gaudí también hay que entender el movimiento artístico en el cual fue precursor, que es el modernismo. El modernismo comienza a desarrollarse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El modernismo tiene una relación muy directa con el estilo Art Nouveau, que nace en toda Europa. Pero en este caso en España adquiere el nombre de modernismo. Podríamos decir que es el mismo estilo, solo que el Art Nouveau se asocia al estilo más francés, mientras que el modernismo se asocia con el estilo en España. Pero podríamos hablar del mismo movimiento artístico y cultural. ¿Cómo surge el modernismo? Es gracias a la industrialización y al desarrollo de nuevos materiales como el hierro y el cristal, que hacen que la arquitectura se convierta en una nueva forma de hacer arte, con los materiales y con el trabajo, muy elaborado de estos materiales. Eso sería la parte, digamos, técnica, ¿no? Hay una evolución en la industria que permite trabajar con nuevos materiales y que permite cambios en la técnica de construcción.
Y luego viene la parte un poquito más filosófica o del ideario del modernismo, en el cual se inspira en la naturaleza. Por lo tanto, comienza a crearse edificios con formas curvas, con mucha decoración y todas inspiradas en la naturaleza, ya sea con motivos naturales, motivos botánicos o formas orgánicas que hacen que los edificios nos recuerden más a elementos naturales, ¿no? Entonces, una vez que entendemos cómo funciona el modernismo, vamos a hablar un poquito más en detalle de la obra de Gaudí y sobre todo de su pensamiento en cuanto a la arquitectura. Gaudí pasaba muchas horas contemplando y reteniendo los sistemas o los secretos de la naturaleza, que para él era su gran maestra. Lo que hacía era tener en cuenta esos conocimientos y luego los aplicaba a sus edificios y a sus diseños. Para él, la naturaleza era la transmisora absoluta del conocimiento, ya que era la obra del gran creador, ¿no? Por lo tanto, esa perfección era la que le servía de ejemplo para sus edificios. Su objetivo era hacer de su arquitectura la obra más bella, sostenible y eficaz posible. Y una frase que decía Gaudí era que la originalidad consiste en volver al origen, y en ese sentido tiene bastante lógica, ¿no? Muchas veces pensamos en la originalidad como algo nuevo, pero para Gaudí era realmente volver a los inicios. Si hablamos del método de Gaudí, es importante resaltar cómo calculaba las estructuras, y es que él realmente trabajaba mucho con la prueba y error. Probaba sus diseños y sus formas geométricas primero en maquetas. Las maquetas eran mucho más importantes incluso que los planos, porque le permitía entender la manera en la que se construía el edificio y trabajar con materiales similares, que podía ver un poquito su comportamiento, ¿no? Para después llevarlo a una escala mayor. Normalmente se instalaba un taller junto a la obra en la que allí le permitía experimentar con diferentes modelos a diferentes escalas, con las formas geométricas y las estructuras que después aplicaba de manera práctica a sus construcciones. Algo muy interesante es esta maqueta que podemos ver en la imagen, que representa la estructura de la Sagrada Familia, en la cual vemos que la maqueta consiste en unos hilos colocados estratégicamente con sus pesos, de tal manera que la propia gravedad, aquí en este caso vemos que la maqueta estaría del revés, la propia gravedad hace el trabajo para saber en qué puntos tiene que unir o conectar los diferentes nervios de la estructura. Si le diéramos la vuelta a esta maqueta, tendríamos la estructura de la nave de la Sagrada Familia. Una técnica también muy llamativa y muy personal de Gaudí es el trencadís. El trencadís es la técnica que utilizaba para revestir las estructuras y los elementos que se encontraban en la fachada o en las cubiertas de sus edificios. Funciona básicamente como un mosaico, pero en el que igual se utilizan trozos irregulares, ya sea de cerámica, de vidrio o de mármol. Utilizaba colores brillantes y duraderos, sobre todo en las superficies ondulantes, que hacían que éstas brillaran y que hicieran aumentara ese efecto de las formas orgánicas. Esta solución era muy inteligente, ya que permitía cubrir de una manera muy flexible todas las formas orgánicas de los diseños del arquitecto, ya que un formato mayor, como podría ser las piezas convencionales que se hacían de baldosa, no permiten esos juegos tan redondeados, y por lo tanto, partiendo en piezas más pequeñas, es más sencillo recrear esas formas curvas. Además, la técnica le permitía, por supuesto, reciclar y reutilizar algunos de los materiales. Si hablamos un poco de la obra, vamos a ver algunos de sus edificios más característicos. Este sería el Capricho, que se encuentra en Cantabria, y era la villa de veraneo del indiano Máximo Díaz de Quijano.
cuñado de Antonio López y este suegro de Eusebi Güell. Vamos a ver que Eusebi Güell está bastante presente en la obra más importante de Gaudí. Tiene una influencia un poco orientalista, sobre todo como podemos ver en la torre, ¿no? Que nos recuerda a un minarete. Pero lo más característico es la utilización de los materiales. Utilizó piedra para la parte baja y luego un ladrillo decorado con piezas cerámicas que simulan y tienen como símbolo los girasoles. Aquí ya es cuando Gaudí comienza a tener ese estilo más personal. Podemos ver algunas imágenes tanto del exterior, de ese balcón con forma de banco, como del interior, del invernadero. Otro edificio emblemático en la ciudad de Barcelona es el Palacio Güell. El Palacio Güell fue la residencia familiar de los Güell, que también le servía como edificio para las recepciones en sus negocios. Consta de 6 niveles que giran en torno a un gran patio central con una cúpula muy interesante, que ahora veremos en las imágenes, que permite el acceso a la luz natural a ese espacio central que distribuye todas las plantas y todas las estancias. Es en la azotea cuando comienza a trabajar con los diseños de chimeneas y de ventiladores como elementos escultóricos, aplicando la técnica del trencadís que luego comienza a desarrollar en sus siguientes edificios. Aquí tenemos 2 imágenes, este es el patio central y hay una vista desde abajo apuntando a esa cúpula donde accede la luz natural a todo el espacio. Otro proyecto muy importante en la ciudad de Barcelona es el Parc Güell. Este complejo se diseña en el 1900 y en un principio se prevé como una ciudad jardín privada que fue promovida por Eusebi Güell y integraba tanto arquitectura como naturaleza. La idea original es que fuera una urbanización privada para unas 60 parcelas, de las cuales solamente se llegaron a construir 3 y una de ellas era del propio Gaudí. Por lo tanto, no se llegó a desarrollar como se ideó en un principio. Lo que podemos ahora, que es un parque público que se puede visitar, tiene diferentes alturas, diferentes niveles. Cada uno de esos espacios estaban pensados para un uso distinto en la urbanización y ahora forman parte pues, del espacio público del propio parque, ¿no? Aquí tenemos algunos de los detalles de la decoración y una vista una imagen en vista de pájaro desde arriba en lo que podemos ver esa explanada y la parte inferior de columnas donde pues, se ideó para diferentes actividades como el mercado o como actividades de reunión dentro de la urbanización. Una de sus casas principales o de sus edificios más populares es la Casa Batlló. Se encuentra en el Paseo de Gracia, en Barcelona, y fue una ampliación y reforma de un inmueble de viviendas del Eixample. Quiere decir que el edificio como tal ya existía, solo que Gaudí se encargó de hacer la remodelación. La intervención de Gaudí fue tanto a nivel estructural, la estructura del edificio, como a nivel ornamental, abriendo las fachadas, cambiando la estética de esas fachadas para que pudiera entrar más luz natural al interior del edificio. Toda la fachada está recubierta con el trencadís que hemos comentado, policromo, quiere decir de muchos colores, con esas formas botánicas, ¿no? Que comentábamos que es un recurso muy utilizado, esa inspiración en la naturaleza del arquitecto. La azotea también es una evolución del Palau Güell, donde hay una serie de chimeneas también recubiertas de trencadís y vidriado, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes interiores. Este sería uno de los salones principales de la Casa Batlló y luego tenemos 2 imágenes del patio interior por el que se sube mediante las escaleras. Hay un recurso muy interesante en este patio, como vemos la parte superior donde está cerca del lucernario tiene unos azulejos de un azul más oscuro, mientras que la parte inferior es un azul más clarito. Este efecto va en degradado y el objetivo que tiene es unificar todo el color en cuanto al efecto visual que tiene
cuando te encuentras debajo, ya que en la parte superior hay más luz natural que en la parte inferior. Si hubiera utilizado el mismo color en toda la altura, veríamos la parte de arriba más clara. Sin embargo, al hacer este cambio en las tonalidades, de alguna manera unifica esa percepción visual. Otra de las obras más importantes también en el Paseo de Gracia de Barcelona es la Casa Milà, o también conocida como La Pedrera, porque nos recuerda a esa cantera de piedra por sus formas geométricas, por sus formas orgánicas y también por el acabado del material, ¿no? En este caso no encontramos ese famoso trencadís, sino que es un acabado más natural de la piedra. Utiliza hierro forjado para los balcones, con esas decoraciones también con motivos reciclados. Fue uno de los últimos edificios civiles de apartamentos que realizó Gaudí y bueno, es uno también de los más considerados, de los más innovadores. Aquí tenemos algunas imágenes de la azotea con esas chimeneas que parecen esculturas y esa escalera del patio interior. Y finalmente no podía faltar la Sagrada Familia. Fue el edificio más largo, comenzó el encargo en 1883 y podemos cerrar la fecha en el 1926, cuando fallece Gaudí. Por supuesto, ahora mismo sigue en construcción y se intenta imitar las técnicas de Gaudí, pero es cierto que Gaudí, como trabajaba con maquetas y trabajaba un poco experimentando, se está haciendo una reinterpretación para acabar el edificio, ¿vale? Pero no están los planos definitivos como tal. Gaudí tampoco comienza de cero, porque él comienza desde un edificio que ya existía, construido por Francisco de Paula del Villar. Entonces, a partir de la planta original, comienza a levantar las diferentes torres, naves que componen la basílica. Es en 2010 cuando ya se abre la Sagrada Familia oficialmente como basílica para el culto. Por lo tanto, ya está en funcionamiento, aunque la construcción sigue en el proceso. En esta diapositiva podemos ver el detalle de la fachada, ese trencadís que hemos comentado tan conocido de Gaudí en la torre, y luego también esa imagen tan imponente de la estructura en la nave central de la basílica. En esta diapositiva te muestro la fuente de la cual hemos obtenido toda la información para que puedas consultarla y ampliar si quieres, y por supuesto te animo a que participes en la tercera edición del concurso CREAD. Estamos deseando ver tu propuesta.